Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el segundo estado de alarma también ha sido declarado inconstitucional por nuestro más alto tribunal, el Tribunal Constitucional. Ahora voy a explicar mucho, solamente os voy a leer un párrafo de lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional. La sentencia explica que lo que merece censura constitucional no es la duración de la prórroga por sí sola y sin más, sino el carácter no razonado o infundado, visto el acuerdo adoptado por el Parlamento en su conjunto de la decisión por la que se fijó tal plazo. Por tanto, la determinación temporal de aquella prórroga de 6 meses se realizó de un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional, que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna. Sin coherencia alguna. Que quede claro que estoy leyendo una sentencia del Tribunal Constitucional. Os dejo abajo, y como siempre, el enlace a la sentencia, que está en la página del Tribunal Constitucional. Fijaos que ha dicho sin coherencia ninguna. Ahora explico un poco más, pero fijaos. ¿Os dais cuenta de que hubo un primer estado de alarma que el Tribunal Constitucional ha dicho que era inconstitucional e ilegal? Fue cuando nos confinaron. Todo eso no se podía hacer. No se nos podía mantener en nuestras casas según el Tribunal Constitucional. Yo lo dije desde el primer día. Se han impuesto más de 1 millón de sanciones. También dejé el recurso y lo dije y me quisieron inhabilitar como abogado por decirlo desde el primer día. Todo el mundo sabía que esto era así. Cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos jurídicos. Yo llevo como abogado casi 30 años y obviamente pues tengo algunos conocimientos jurídicos como no puede ser de otro modo, ¿no? Y sin embargo, parece ser que el gobierno y el Congreso no tienen esos conocimientos. Fijaos que el hecho de habernos tenido en casa encerrados, confinados, siendo inconstitucional y siendo ilegal, es obviamente un delito. Es un delito. Es un delito de detención ilegal. Y todas las multas puestas son fruto de la prevaricación, porque se ha prevaricado al imponer unas multas, unas denuncias, unas sanciones que no se podían imponer. Que yo lo dije desde el primer día, tenéis mi canal, lo tenéis desde el primer día. Todo esto está anticipado, todo. El primer estado de alarma, el confinamiento ilegal, las multas ilegales, todo. O sea, en este canal lo tenéis todo desde el primer día y lo sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, ¿no? Fijaos que, y ahora explico un poco más la sentencia, que vivir en un estado en el cual los políticos hacen con tus derechos lo que quieren de modo ilegal e inconstitucional, según el Tribunal Constitucional del propio Estado, según el Tribunal Constitucional de nuestro propio país, eso no es una democracia. Eso no es un Estado de Derecho. Eso se llama dictadura. Cuando se hace con la gente, con el pueblo, lo que se quiere, sin consecuencias, eso se llama dictadura. Y el Tribunal Constitucional lo dice claramente, es que lo está diciendo exactamente, de un modo, una prórroga de un modo absolutamente inconsistente y sin coherencia alguna. Sin coherencia alguna. Lo dice aquí, el Tribunal Constitucional, bien clarito está aquí. Os dejo el enlace, insisto, os voy a dejar a las dos, a la sentencia primera, la de marzo de 2020, y la referencia a la segunda. Todo abajo está. Y yo no digo nada que no diga el Tribunal Constitucional de España. Creo que es de una gravedad insólita. O sea, insólita. Es una gravedad que entiendo que yo no comprendo, no alcanzo a entender cómo no tiene consecuencias penales para aquellos que nos gobiernan. No lo entiendo. O sea, no me entra en la cabeza que, siendo esto una prevaricación como la copa de un pino, una ilegalidad declarada por el Tribunal Constitucional de la Nación, un estado de alarma inconstitucional, ilegal, que no tenga consecuencias penales para las personas que nos gobiernan, significa que esto no es un Estado de Derecho. Fijaos lo que dice además aquí el Tribunal Constitucional, que es un adelanto de la parte dispositiva. Pero, bueno, como digo, este es el estado de alarma de 6 meses. Yo ya lo dije en su día, es ilegal e inconstitucional el estado de alarma de 6 meses porque no puede ser por 6 meses. Pero es que además la delegación competencial que se realizó en las comunidades autónomas es que absolutamente ilegal. No tenía consistencia jurídica ninguna. ¿Cómo puedes delegar las competencias del Estado en un estado de alarma en las comunidades autónomas? ¿Cómo puedes hacer eso? Salvo porque te quieres lavar las manos, como Poncio Pilatos. Pero no se puede hacer, no tenía ningún sostén legal.
Ningún sostén legal. Claro, encantados los reyezuelos de taifas de todas las comunidades autónomas. Es que les des el poder. Porque ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quiere Feijóo? ¿Qué más quiere Urkullu? ¿Qué más quieren todos? ¿Qué más quieren todos los reyezuelos de taifas? Que les des el poder. Eso sí, claro, no se queja ninguno. Pero es ilegal. Lo está diciendo el Tribunal Constitucional. Y lo dice así de claro. Respecto a la designación de las autoridades competentes delegadas, y estoy leyendo la sentencia del Tribunal Constitucional de España, respecto de la designación de las autoridades competentes delegadas, la sentencia considera que, entre otros motivos, esta decisión contraviene lo dispuesto en la ley orgánica a la que reserva el artículo 116.1 de la Constitución española la regulación de los estados de crisis y las competencias y limitaciones correspondientes. Además, el Gobierno acordó con carácter permanente la delegación sin reserva alguna de la supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Gobierno de lo que las autoridades delegadas pudieran actuar en sus respectivos ámbitos territoriales. Es decir, lo que dice el Constitucional, el Tribunal Constitucional, es que se delegó de modo absolutamente ilegal, inconstitucional, y lo que se hizo fue lavarse las manos. Lo peor de todo esto, ¿sabéis lo que es? Que es que el Congreso de los Diputados lo aprobó. Es que es lo peor, 6 meses, con delegaciones competenciales ilegales e inconstitucionales. Y me duele decirlo porque yo no soy afín a Vox, porque estoy muy en contra de muchísimas cosas de Vox. Y he criticado 1000 veces, pero es que es el que ha recurrido esto y lo tengo que decir. Porque no lo podemos recurrir las personas. Tiene que recurrir el defensor del pueblo, el fiscal general del Estado o un grupo parlamentario con más de 50 diputados. Y lo han recurrido. Y en este caso, aunque yo vuelvo a insistir, muy contrario a Vox en muchísimas cosas, tengo que darle la enhorabuena porque ha conseguido que los 2 estados de alarma sean inconstitucionales e ilegales. Con ambos recursos. También tengo que decir que manda narices que el Tribunal Constitucional se pronuncie un año después, porque no tiene nada más importante que hacer que decir que eso era ilegal en el momento en que ocurrió. Para que no estuviéramos sometidos a un estado de alarma inconstitucional e ilegal. Ahora, un año después, ya no hay reparación posible para lo que nos han hecho. No hay reparación, ya no se puede hacer nada, salvo que sí, van a devolver todas las multas, ya se ha dicho. Las multas se van a devolver, todas las que os hayan puesto, los que habéis recurrido con el recurso universal que yo dejé, pues normalmente os habrán estimado el recurso y no las habéis pagado, y los que las hayáis pagado podréis pedir la devolución. Pero eso no restaura el hecho de que hemos estado viviendo un año y medio dentro de la absoluta ilegalidad e inconstitucionalidad según el Tribunal Constitucional de España, que no lo estoy diciendo yo, que yo también lo decía, pero que es que lo dice el Tribunal Constitucional exactamente, punto y coma, tal y como yo lo adelanté. Os dejo abajo, como digo, el enlace a todo esto para que vosotros mismos lo leáis. Me parece un escándalo tremendo, brutal, o sea, que hayamos vivido, que estemos viviendo en un estado que se pasa la legalidad, para los que mandan, claro, a costa de los que obedecemos, por el forro. Me parece absolutamente, brutal. O sea, es inexplicable que esto pase y no ocurra nada. Y no ocurra nada de nada, porque no está ocurriendo nada. No sé si ocurrirá. Yo tengo planteadas determinadas acciones en un futuro. Ahora no voy a hacer nada, obviamente. ¿Por qué? Pues porque ahora están mandando y ahora no tiene sentido. Pero el hecho de que nos hayan estado o nos están sometiendo a una ilegalidad y una inconstitucionalidad constante y continua, obviamente tiene que tener unas consecuencias, pero no solamente para el gobierno por supuesto, para el presidente por supuesto, por la delegación competencial, para el ministro de Interior por supuesto, que ha prevaricado diciendo a la gente que ponga multas a todos los agentes de policía, que pongan multas de acuerdo al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia, cuando era mentira, eso es prevaricar por su parte y por la de todos aquellos que hayan puesto sanciones. Si es que es algo que es inexplicable, pero es que todo el Congreso de los Diputados que aprobó esto, porque esto al final fue aprobado por todo el Congreso, bueno, todos no, algún grupo parlamentario no, como he dicho, no, pero es que el Congreso en su conjunto aprobó esta inconstitucionalidad, esta ilegalidad, por tanto deberían responder de modo penal todos los diputados que han aprobado esto, todos y cada uno de ellos. Y si dicen que no sabían, yo les digo que es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y eso nos vale a todos, y a ellos también. Si no sabíais que esto era ilegal y que esto era inconstitucional, haber sabido, porque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y por tanto las consecuencias deben ser para todos vosotros, los diputados, que habéis aprobado algo que nos ha sometido en contra de la Constitución y de la ley según el Tribunal Constitucional, que no lo estoy diciendo yo. Bueno, compañeros, uníos al canal para apoyarlo, si queréis que este contenido pueda seguir haciéndolo, suscribíos si no estáis suscritos, compartid si creéis que esto es interesante.
Y nos vemos en siguientes vídeos. Ah, y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por ver mis vídeos. Muchas gracias. Porque por lo menos hay personas que están un poquito despiertas y se enteran de lo que pasa en este país, no simplemente lo que nos dicen en la televisión. Un abrazo.